material que es de verdad muy singular. Se titula Entre dos nombres y un solo corazón y se presenta casi como, no sé, como una confesión, una especie de conferencia-relato. Su objetivo, vamos, queda claro desde el minuto uno. Quiere hablarnos de la experiencia humana de las personas intersexuales, pero huyendo de las etiquetas para centrarse en la persona. Y ese es, creo, el punto de partida más interesante de todos. No estamos ante un paper científico ni un manual de terminología. Para nada. La propuesta del texto es radicalmente distinta. Es una invitación, casi te diría, a la empatía a través de una historia. Nos pide que dejemos en la puerta lo que creemos saber y simplemente escuchemos. Me gusta mucho esa idea de dejar en la puerta lo que creemos saber. De hecho, el texto empieza haciendo una aclaración que me parece muy respetuosa. Menciona que hoy se utiliza el término personas intersexuales, aunque históricamente se haya usado hermafroditas, y con eso ya sitúa la conversación en un marco actual. Nuestra misión hoy será precisamente esa, explorar cómo este relato utiliza la narración, las anécdotas e incluso fogonazos poéticos para transmitir un mensaje que va mucho más allá. Exacto. Y esa misión queda perfectamente encapsulada en la frase con la que abre el fuego, que es... Es una declaración de intenciones. Sí, hoy no vengo a hablar de etiquetas, vengo a hablar de personas completas. O sea, es muy potente. Nos dice que el foco no estará en la condición, sino en la integridad de la persona. Y de hecho, enseguida desmonta un perjuicio fundamental. Presenta la intersexualidad no como una anomalía, sino, y cito, como parte natural de la diversidad humana. Y aquí el texto hace algo que honestamente no me esperaba para nada. Justo cuando crees que va a entrar en un terreno denso o dramático, cambia de registro por completo y recurre al humor. Es una herramienta de desarme masivo. Totalmente. Al principio me sorprendió, pero enseguida vi lo brillante que era como estrategia para conectar. Es que el humor, cuando es inteligente, tiene esa capacidad de derribar las barreras defensivas que levantamos ante lo desconocido. Nos hace cómplices antes de que nos dé tiempo a juzgar. Exacto. Hay una anécdota que lo ilustra a la perfección. Una persona intersexual está en la consulta del médico, le dan el típico formulario y le preguntan, ¿sexo? La pregunta del millón. Y su respuesta es genial. Dice, depende del formulario, corto o largo. El texto añade que el médico y la persona se rieron juntos y subraya una idea clave. El humor, cuando nace del respeto, también sana. Es que esa respuesta es una pequeña obra de arte. Con una sola frase subvierte la burocracia, expone lo absurdo de reducir la identidad a una casilla y encima lo hace creando una conexión humana. Claro. No es una confrontación, es una invitación a ver el mundo desde otra perspectiva. Y hay otra anécdota en esa línea, esta vez en el colegio, que es un entorno mucho más hostil a veces. La pregunta es más directa, más cruda. ¿Tú qué eres? Uf. Y la respuesta es de una contundencia aplastante. Soy yo, y con eso ya tengo bastante. Buah, es que esa respuesta es un acto de soberanía personal. En lugar de intentar dar una explicación que el otro probablemente ni entendería ni aceptaría, devuelve el foco a lo único que importa, su identidad como individuo. Soy yo. Punto. Es como decir, no voy a jugar tu juego. Exacto. Es un no voy a participar en tu necesidad de clasificarme. Pero me pregunto, ¿existe el riesgo de que el humor, incluso bien intencionado, pueda trivializar una experiencia que para muchas personas es profundamente dolorosa? ¿Cómo navega el texto ese equilibrio? Esa es una pregunta crucial. Y creo que el texto lo gestiona de una forma muy inteligente al definir la fuente del humor. Fíjate en esta frase. A veces, lo más divertido no es la situación, sino la cara del mundo cuando no entiende la explicación. Ah, claro. Aquí está la clave. El chiste no es la persona intersexual. El chiste es la rigidez del mundo. El humor no se ríe de la condición, se ríe con la persona de la perplejidad de una sociedad que se cortocircuita cuando algo no encaja en sus esquemas. Invierte la perspectiva. Totalmente. Invierte la mirada. El elemento extraño o cómico no es la persona, es la norma. Claro, el foco del absurdo se desplaza de la persona al sistema. Esa idea de invertir la mirada es precisamente el conflicto central que explora la historia de Alex, que es el verdadero corazón de este relato. Aquí es donde el texto nos pide que pasemos de la anécdota a la biografía, y la empatía se convierte en la herramienta principal para entenderlo todo. El relato nos transporta al nacimiento de Alex,
Describe cómo en el hospital se hizo un silencio espeso. Los médicos dudaban, los adultos susurraban. Qué imagen más potente. Es desoladora. Alex, sin saberlo, acababa de nacer y ya era un tema de conversación, un problema a resolver. Más que una persona, un caso, un expediente. La narrativa médica y social se apropia de su historia desde el minuto 1. Y esa sensación continúa durante su infancia. Se nos habla de un hogar con amor, sí, pero también con un profundo miedo a lo desconocido. Alex creció en un entorno de preguntas ajenas para las que no tenía respuestas propias. Me parece una descripción muy potente de la soledad, ¿sabes? La de estar rodeado de gente que te quiere, pero que no sabe cómo verte. Es que el texto no pinta una historia de villanos, pinta una historia mucho más común y por ello más trágica. La del daño que se puede hacer desde el cariño, pero a través del miedo y la ignorancia. El amor estaba, pero el conocimiento y la aceptación no. Y todo esto estalla en la adolescencia, que el texto define como el punto de inflexión. Hay una frase aquí que me parece que lo resume todo. Dice que Alex sentía que su cuerpo no era un enemigo, pero el mundo insistía en tratarlo como un problema. Es una lucha por el derecho a ser. Y lo que me parece clave es que el texto la sitúa completamente fuera de Alex. La lucha no es interna, no es contra su propio cuerpo, que es como se suelen contar estas historias. Has dado en el clavo. La lucha de Alex, tal como se narra, no es una batalla contra su biología. Su cuerpo es su cuerpo, una realidad. La verdadera guerra es externa. Es contra un sistema de miradas, de expectativas y de decisiones médicas que intentan corregir lo que no comprenden. Una lucha por la autonomía. Por la autonomía corporal y también narrativa. Exacto. Y en medio de esa guerra llega el momento de la revelación, la frase que lo cambia todo. Alex llega por fin a una conclusión que es como una liberación. No soy un error de la naturaleza, soy una variación de su belleza. Esa frase es un acto de reencuadre psicológico potentísimo. En psicología hablamos de reframing, como la capacidad de cambiar el marco con el que interpretas una situación sin cambiar la situación en sí. Ah, qué interesante. Alex no cambia su cuerpo, cambia el marco con el que lo mira. Abandona el marco del defecto médico que le habían impuesto desde fuera y adopta uno nuevo, el de la diversidad natural. Todo el poder reside en ese cambio de perspectiva interno. Es el momento en que Alex se convierte en el autor de su propia historia, en lugar de ser un personaje en la de otros. Y a partir de ahí, todo cambia. Elige su nombre, su forma de estar en el mundo. Y lo más importante, encuentra amistades que le hacen la pregunta correcta. No le preguntan, ¿qué eres? No. Sino, ¿cómo estás? Y ese detalle es fundamental. La pregunta, ¿qué eres?, busca clasificar, objetivar. Es una pregunta de entomólogo casi. Pero ¿cómo estás?, busca conectar, reconocer la subjetividad del otro. Es una pregunta de un ser humano a otro. Y es en esa conexión genuina donde Alex encuentra la validación que ni la medicina ni la sociedad le habían dado. Y es ahí donde aprende la gran lección que resume el texto. La identidad no se explica, se vive. Después de este viaje tan intenso por la vida de Alex, el texto cambia de nuevo el ritmo. Se toma unas pausas, casi como si fueran versos de un poema, para destilar algunas de las ideas centrales. Sí, las llama frases con rima, como pausas del alma. Eso es. Son como pequeños faros que condensan la filosofía del relato. Permiten que las lecciones de la historia de Alex resuenen y se asienten. Hay una que me parece especialmente bonita. Entre blanco y negro hay matiz y ahí también se puede ser feliz. ¡Preciosa! Es una defensa de los Grabación espacios de la intermedios.